Seguimos con el programa, estamos acá con Hernán Nadal, recordemos, es el director de comunicación de Greenpeace, y estábamos hablando de la grieta que se está produciendo en el Polo Sur, o sea, acá muy cerquita, y el impacto que puede tener sobre la población entera, ¿no? Recién mencionabas que la grieta, bueno, que se puede desprender un pedazo de polo, o sea, ¿cómo es esto? Sí, sí, se va a desprender. O sea, vos dijiste 200 kilómetros. Me imagino que empezó por un costado y avanza. La grieta tiene 200 kilómetros, pero la superficie es de más o menos 5.000 kilómetros cuadrados. 5.000 kilómetros cuadrados. Lo que se podría desprender. Lo que se podría desprender. ¿Que equivale a cuánto? ¿Qué consecuencias tendría? Bueno, la consecuencia tiene que ver con la elevación del nivel del mar, y lo que está pasando con el hielo en los polos es que funciona como si fueran grandes espejos que reflejan la radiación solar, y eso hace que la temperatura de la Tierra se mantenga controlada, bastante fría. Cuando ese hielo desaparece y eso se convierte en agua, deja de ser un espejo para convertirse en una esponja. Toma el calor y eso produce a su vez más calor, más cambio climático. Es un círculo vicioso, o digamos, que va generando todavía más consecuencias con el aumento de la temperatura y todas las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, en otras partes sequías. Te hago una pregunta, ¿no? Cuando vemos esto es importante porque está buenísimo tenerte a vos acá, que sos especialista del tema. Cuando hablan a veces de los fenómenos climáticos, ¿no? Y te muestran, obviamente, sequías, inundaciones, pero a veces ponen los terremotos. Sí. ¿Eso tiene algo que ver, no? Hay investigaciones que tienen que ver con... los volcanes, terremotos. ¿Tiene que ver con esto o no? Hay investigaciones que muestran el impacto que tiene la industria del fracking, del petróleo, eso sí, obvio, sí. sobre las capas de la Tierra y que pueden generar terremotos. Recordemos que el fracking es cuando meten agua y arena a mucha presión abajo de la Tierra y rompen y sale petróleo, ¿no? Con muchísimos químicos, contaminando todas las napas. Es lo que está promoviendo el gobierno argentino, el gobierno anterior y este gobierno en nuestra Patagonia. El yacimiento de vaca muerta. Claro, vaca muerta. En los lugares donde no hay yacimientos, tradicionales se utiliza este tipo de extracción. Claro, o con yacimientos convencionales que todavía no fueron desarrollados totalmente. Esta tecnología es mucho peor que el petróleo tradicional. Pero volviendo al tema anterior, o sea, acá en Buenos Aires no hay terremotos y el fracking se está haciendo acá cerca. O sea, el fracking, la principal zona tiene que ver con Río Negro, Neuquén, en esa zona. ¿Hay terremotos? Recién está comenzando la exploración. Perfecto. Recién está comenzando la exploración y es muy preocupante lo que se está desarrollando ahí por la contaminación del agua, por pozos de petróleo de fracking al lado de la producción de fruta. De las manzanas que vienen acá a Argentina, a Buenos Aires, todo, están siendo al lado de las torres de fracking, ¿no? No es solamente agua y arena, sino muchísimos químicos. Ahora, digamos, hablando un poquito de la explotación de los distintos recursos naturales, el petróleo y la minería en general, son industrias que, bueno, dañan mucho el medio ambiente. ¿Cómo pensar al mundo y a la economía del mundo con industrias mineras y petroleras que no compliquen tanto, digamos? ¿Hay alguna manera? Porque es imposible vivir sin ellas, de alguna manera, lamentablemente, por nuestro sistema económico. Economías regionales que dependen del 100%. No, y la economía del mundo depende de la extracción de estos, digamos, de estos metales o minerales o lo que fuere. ¿Cómo compatibilizar la continuidad de la vida con la continuidad económica? Bueno, primero hay que entender que los recursos no son ilimitados y que tenemos que hacer una utilización más racional de los recursos. Nosotros estamos enterrando todos los días recursos. Van a los rellenos sanitarios, un montón de cosas que podrían ser reutilizadas y no haría falta extraer nuevos recursos, consumiendo energía y destruyendo el medio ambiente. Entonces hay que hacer una utilización más racional de esos recursos y además tenemos que cumplir cada una de las leyes que protegen ciertos lugares donde no se pueden hacer actividades. Por ejemplo... Pues ya está regulado, pero no se cumple. Claro, por ejemplo, en Argentina tenemos la ley de glaciares que prohíbe tener actividades de cualquier tipo industrial y sobre todo una minera como Barrick-Gold, una minera que ha demostrado ser no solamente que está sobre glaciares, sino que son inoperantes en su accionar. Han tenido ya varios derrames de cianuro, que algunos los han reconocido, otros no, y ya son varios reconocidos. Sin embargo, sigue operando, violando no solamente lo que tiene que ver con las prácticas de minería, sino además la ley de glaciares. Entonces, lo que vemos ahí es que se da un incumplimiento
incluso de las normas que regulan ciertas actividades. Creo que hay que empezar por ahí. Y después pues, hacer una utilización más racional de los recursos que tenemos. Volviendo al tema del glaciar, digo, del Polo Sur, donde no hay tanta regulación y realmente está pasando algo que se está haciendo de las manos, ¿no? Ahí abajo vemos una pregunta que es muy interesante. El bloque de hielo en sí, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con el calentamiento, el aumento del agua, ¿qué va a hacer ese bloque de hielo? ¿Se va a pasar por la costa de Buenos Aires? ¿Lo vamos a poder ver? No sé qué pasa con otros glaciares, otros pedazos de hielo que anduvieron por ahí. ¿Qué pasa? Bueno, se va partiendo y va desapareciendo en no lo vamos a poder ver acá en la costa. No. Eso se va a ir desapareciendo porque se va partiendo a su vez cuando se va moviendo por las corrientes marinas. Entonces se va a terminar derritiendo. Se va a terminar derritiendo, sí. ¿Y acá en el sur hay osos y lobos como pasa en el norte o no hay fauna? Los osos polares son solamente del Ártico. Sí. Okay. Sí. O sea, no hay ninguna especie de peligro, balas. Sí, hay un montón de especies de peligro que están en la Antártida. Esa zona, digo. Sí, bueno, no específicamente. En esa zona hay, como en el resto de toda la Antártida. Lo que tenemos en la Antártida que tiene que ver con una protección es un tratado en el que Greenpeace ha trabajado mucho en los 90, que tiene que ver con la generación del Tratado Antártico, que lo que hace es proteger y con una moratoria por 50 años que no haya ninguna actividad industrial en la Antártida. Por eso en la Antártida... ¿Se cumplió eso? Se cumple y solamente y la investigación científica. De todos los que están ahí, ¿no? Claro, y todos los países suspendieron sus reclamos de soberanía. Nosotros vemos que en nuestros mapas, por ejemplo en Argentina, en Chile, aparece, como decimos, la Antártida Argentina y nosotros como argentinos reclamamos ese territorio para Argentina. Pero la Antártida es una zona que está reclamada por muchísimos países. Sí, hay lo que dice Noruega. Yo digo, ¿qué hacen los noruegos acá abajo? O sea, exacto, y todos se reclaman su soberanía. En ese Tratado Antártico se consiguió en los 90, logramos proteger la Antártida. Lo mismo buscamos en el Ártico, pero cada vez hay más presión por buscar nuevos recursos en lugares que antes no se buscaban, porque los lugares tradicionales están siendo agotados. Entonces, para que nos demos una idea, este sistema que charlamos antes funciona solamente porque la mitad del mundo no consume casi nada. Porque si todos los habitantes del mundo consumieran como un norteamericano promedio, necesitaríamos 6 planetas y medio de recursos. Con lo cual, el modelo en que producimos los recursos, los consumimos y los descartamos, no es sostenible. Bien, Hernán, para cerrar, porque ya vamos al corte, una conclusión breve sobre esta grieta. ¿Se puede llegar a detener si se cambia los humanos cambiamos o ya estamos inexorablemente condenados a que se desprenda del polo? Este desprendimiento se va a dar, pero sí tenemos obviamente muchísimo que hacer para detener todas las consecuencias que vienen del cambio climático que van a impactarnos a todos. Y Greenpeace va a seguir trabajando en eso. Totalmente. Los que quieran saber más pueden entrar en www.greenpeace.org.ar. Googlean Greenpeace, ahí lo van a encontrar. En las redes sociales también. Es una fundación colaborativa, o sea, no depende de ninguna empresa, depende de ustedes. Así que bueno, colaborar, ¿no? Tanto económicamente como físicamente. Sí, como vos decías, nosotros no dependemos ni de gobiernos, ni de empresas, ni de partidos políticos. Solo aceptamos donaciones de personas comunes, pequeñas donaciones que hacen que podamos seguir trabajando. Los que quieran sumarse, 4.055.55, ahí pueden sumarse como bien, y sé que pronto, y te vamos a llamar para esa ocasión, va a haber una sinfonía sobre el Ártico, pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante. Te agradezco mucho, Hernán.